El día de hoy, hermanos, me gustaría hablar acerca de los dones espirituales. La semana pasada nos quedamos hablando acerca de esos dones que Dios le ha dado a la iglesia. Y yo creo que hemos perdido esa sensibilidad acerca de nosotros usar nuestros dones, de usar nuestras capacidades. Y hemos perdido el compromiso primordial de usar nuestros dones. Estaba viendo que hay personas que ellos les gusta, ¿cómo se dice la palabra? Cuando tú almacenas cosas o coleccionas, tienes colecciones. Y hay personas que tienen colecciones de diferentes cosas. Hay personas que coleccionan instrumentos de música y tienen una cantidad de instrumentos de música. Hay personas que tienen armas y coleccionan armas y tienen una colección de armas completa. Hay personas que coleccionan figuras de dibujos animados. Y hermanos, esas figuras simplemente están ahí. Esos instrumentos simplemente están ahí y nadie los usa. Y he visto, hermanos, que en la iglesia hay muchas personas que asimismo tienen muchos dones y muchas habilidades y simplemente los tienen ahí sin usarlos. Sin usarlos. Los tienen como si estuvieran coleccionando los dones y los tienen ahí almacenados, pero no los usan. Y nosotros tenemos una responsabilidad con usar nuestros dones. Nosotros no coleccionamos los dones, son muy valiosos, pero no los coleccionamos. Al contrario, los ponemos en práctica. Y la palabra del Señor nos impulsa, nos anima, nos motiva a que nosotros usemos nuestros dones. Y me gustaría, hermanos, que pasen Hebreos, capítulo 10, versículo 23. Vamos a estudiar Romanos, pero solamente quiero pasar por Hebreos por unos segundos. Miren lo que dice el capítulo 10, versículo 23. Mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Cómo hacemos esto? Versículo 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbres, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Debemos de estimularnos a las buenas obras. Debemos de estimularnos para hacer lo que es correcto, para edificarnos los unos a los otros. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Algunos simplemente van a la iglesia cuando sienten ir, no lo tienen. Es más, tienen más costumbre de no ir que de ir. Y dice la Biblia, tenemos que estimularnos los unos a los otros. La razón principal por la que nos congregamos es porque nos estimulamos, nos animamos, nos extrañamos, deseamos vernos las caras, deseamos pasar tiempo juntos, adorando al Señor, entonando nuestras voces al Señor y escuchar sobre todo la palabra del Señor, que es la que habla nuestras vidas. En Efesios capítulo 5, Efesios capítulo 5, versículo 25. Miren lo que dice: marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Es decir, Cristo santificó a su esposa con la palabra. Eso es lo que hacemos nosotros los maridos. Pero luego dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Estas palabras las deben de marcar, hermanos.
sino que la sustenta y la cuida. Nadie aborreció jamás su propia carne, porque somos miembros, versículo 30, de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Versículo 32, grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto a Cristo y de la iglesia. Escuchen bien, nosotros nos reunimos con la intención de presentar a la esposa de Jesucristo como una esposa limpia, sin manchas y sin arruga, y dice que la sustentamos y la cuidamos. Nosotros debemos de tener una preocupación por la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Tu hermano que va a la iglesia. Esa es la iglesia. Nosotros, no el edificio en sí, sino el grupo de hermanos que consideramos la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y dice que nos reunimos y la sustentamos y la cuidamos. Tenemos la intención de usar nuestros dones en la iglesia para sustentar, cuidar, proteger y amar a la esposa de Cristo. La iglesia es la esposa de Cristo. Tú tienes que ver la iglesia como esa mujer por la que Cristo dio su vida. El autor de Hebreos nos recuerda que hay bendiciones cuando nos congregamos. Cuando nos congregamos. No podemos decir que amamos a Jesús y que no amamos a su esposa. No podemos decir eso. Dice en el versículo 29, porque nadie aborreció jamás su propia carne. Versículo 30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Lo que está queriendo decir, ¿cómo puedes decir que tú eres parte de la iglesia, de ese cuerpo, y tú aborreces ese cuerpo? Dice, eso es imposible. Tú no puedes amar y odiar tu cuerpo a la misma vez. Sino que dice, ama, cuida, sustenta a la esposa de Jesucristo. Él puso el ejemplo de los maridos, porque esa es la función que tienen que hacer los maridos. Pero él dice, yo estoy hablando con esta analogía principalmente con respecto a Cristo y a la iglesia. Cristo dio dones a la iglesia como una bendición para la iglesia. Como una bendición para la iglesia. Y algunos dones que Dios dio en el Antiguo Testamento fueron para bendición de lo que Dios estaba haciendo específicamente en el Antiguo Testamento. Así que me gustaría que pasen, estábamos en Efesios, me gustaría que pasen al capítulo 4 de Efesios por unos segundos. En Efesios capítulo 4, en el capítulo 4, dice en el versículo 10, dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todos. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Tú oíste bien? Dios dejó a estas personas como un regalo para la edificación del cuerpo de Cristo. Todo lo que hacemos en la iglesia es para la edificación del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo somos cada uno de nosotros. De acuerdo a los dones que Dios te los dio para que los uses para la edificación de la iglesia. De la iglesia. Y luego dice, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. De manera que nos reunimos constantemente para llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Vivimos en constante crecimiento, en constante conocimiento de la palabra. La palabra de Dios es la que nos da ese conocimiento de quién es Dios. La única forma de conocer verdaderamente quién es Dios es a través de la palabra. Y dice, a la estatura, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucias artimañas del error. Entonces, venimos a la iglesia con el propósito de ser edificados. Venimos a la iglesia con el propósito de edificar a otros. De edificar a otros. Y Dios va a usar tus dones para la edificación específica de la iglesia en la que estás. Si no estás usando tus dones, hay algo mal en ti. En Éxodo capítulo 35, Éxodo capítulo 35, Exodus 35,
Miren la simpleza de este don y mira cómo Dios se lo dio a Israel. Un don simple, pero que Dios se lo dio a Israel para beneficio de lo que estaba haciéndose con el arca del templo. Éxodo capítulo 35, versículo 30 al 35. Dice en el versículo 30, y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios. Miren esto, hermanos, lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste, y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así él como a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte y de invención, y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Pero dice que fue dado específicamente con el Espíritu de Dios para que hagan estas cosas para el arca. Dios da dones a la iglesia para que sean de beneficio para la iglesia. Santiago dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Hay personas en el mundo que tienen dones que Dios le ha dado. Todo don que tú tienes, cualquier habilidad buena que tú tengas, te la ha dado Dios. Dios. El don que sea, Dios te lo ha dado. Pero hay dones específicos, que es lo que la Biblia le llama dones espirituales, que Dios dio a la iglesia. Toda buena dádiva, es decir, todo don perfecto que Dios nos ha dado, lo podemos usar para la iglesia. Pero hay dones específicos que son para la vida espiritual de la iglesia. Y eso es lo que quiero explicar hoy. Acompáñenme a Romanos, capítulo 12. Y este va a ser el capítulo central que vamos a estar estudiando el día de hoy. Eso fue donde nos quedamos la semana pasada. Capítulo 12, versículo 6 fue donde nos quedamos la semana pasada. Romanos 12, del 6 al 8. Aunque vamos a estudiar solamente el versículo 6 porque no me da tiempo estudiarlo todo. Las otras semanas vamos a estar viendo el resto de la enseñanza. Dice el versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, y el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. El que hace misericordia con alegría. Hoy vamos a estar estudiando simplemente uno de estos dones. Y va a ser el don de profecía que dice, úsese conforme a la medida de la fe. La razón es porque no me da tiempo explicar todos los demás, porque necesito explicar con detalle realmente cómo es que funciona el don de profecía. Pero Pablo dice en el versículo 6, empezando, él dice, de manera que. ¿Por qué él está diciendo de manera que? Y es lo que Pablo está diciendo aquí es la continuación de lo que él ha venido diciendo al principio de este capítulo. Y lo que él ha venido diciendo es, número uno, que debemos de presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Eso es lo que dice el versículo 1. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cómo hacemos esto? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Debemos de buscar ofrecer nuestro cuerpo como un sacrificio vivo. Y esto lo hacemos cuando no nos dejamos influenciar por las corrientes de este mundo, cuando no nos amoldamos a los pensamientos de este mundo. Cuando hacemos eso, ofrecemos nuestro cuerpo como un sacrificio vivo. Cuando guardamos nuestra mente para el Señor, nuestro cuerpo también lo vamos a guardar. Entonces Pablo dice de manera que, ofreciendo nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, número uno. Número dos, evaluarnos, que fue lo que estudiamos la semana pasada, es con cordura.
de manera equilibrada, de manera humilde, entendiendo que tenemos dones, pero todos esos dones los tenemos por la gracia de Dios. Miren lo que dice el versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, por la gracia que me es dada. Y esos dones que fueron dados por gracia, es decir, que no los merecemos, dice que también es por fe que los usamos. Lo tenemos que usar conforme a la medida de la fe, es lo que dice al final del versículo 3. Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dios nos dio los dones por gracia, pero también nos dio la fe para usar esos dones. Es decir, que nosotros vamos a usar esos dones con la fe de que Dios va a hacer algo. Dios va a hacer algo. Los vamos a poner en práctica con la fe de que Dios va a hacer algo. Hermanos, Dios me dio a mí el don de enseñar. No creo que sea el gran maestro, tampoco creo que sea el gran predicador, pero el don me lo dio Él. Sea que sea chiquito, sea que sea grande, sea que sea mediano, el don me lo dio Él. Y por fe es que estamos empezando esta iglesia. Por fe. Si no fuera por esa confianza, no me hubiera movido a hacerlo. Porque yo sé que Dios tiene el poder para salvar y transformar el corazón del ser humano. La iglesia es de Cristo y Cristo va a regresar por ella. Y yo tengo esa confianza. Y dice Pablo, Dios nos ha dado ese don por gracia, pero lo hacemos por fe. Nos movemos por fe. Entonces, número 1, presentar nuestro cuerpo. Número 2, evaluarnos. Y número 3, entender que somos muchos miembros, pero solo un solo cuerpo y nos necesitamos los unos a los otros. Es lo que dice el versículo 4. Dice, pero de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros. Tenemos muchos miembros. Dijimos que el cuerpo era la esposa de Jesús, pero tenemos muchos miembros. Ese cuerpo tiene muchos miembros, no es uno solo. Dice, pero no todos los miembros tienen la misma función. Sí, somos diferentes partes del cuerpo y cada uno de nosotros tiene una función diferente. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Como les dije la semana pasada, la iglesia no es una organización, sino que es un organismo. Un organismo, y un organismo vivo necesita del resto de los órganos. Necesita de todas las funciones del cuerpo. Nosotros necesitamos los unos a los otros para poder funcionar bien. Tú tienes 2 piernas y podemos decir, bueno, yo tengo 2 piernas y si pierdo uno puedo usar la otra, pero no vas a funcionar bien. No vas a funcionar bien. Funcionas mejor con las 2 piernas. Entonces, la Biblia enseña que cada uno tiene diferente función, pero todas las funciones son importantes. No podemos despreciar la función de uno porque creemos que la mía es mejor que la del hermano. Cada miembro en la iglesia tiene una función importante. Por supuesto, hay órganos vitales que son posiblemente más necesarios para la existencia de la iglesia. Más necesarios para la existencia de la iglesia. Pero todas las partes del cuerpo son necesarias porque es la esposa de Jesucristo. Entonces, en el versículo 6 dice, de manera que presentamos nuestro cuerpo como sacrificio vivo, nos evaluamos apropiadamente, entendemos que somos miembros y que nos necesitamos los unos a los otros. Él dice, de manera que, teniendo diferentes dones o variedad de dones, en el versículo 6, tenemos muchos dones en la iglesia y podemos clasificar los dones de la siguiente manera. Me gustaría clasificar los dones de la siguiente manera. Número 1, los fundantes. Los dones que son fundantes. ¿Qué son fundantes? Son los dones dados para el establecimiento de la iglesia y las doctrinas en el Nuevo Testamento para el nuevo pacto. Esos son los dones fundantes. En Efesios capítulo 2, del 19 al 22, capítulo 2, del 19 al 22 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Se dan cuenta? Somos una familia en Dios. Pero dice, somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Los apóstoles y profetas son estos fundantes. Ellos son los que pusieron el fundamento de la iglesia. Ese fundamento lo pusieron los apóstoles y profetas. Es la palabra del Señor. La palabra del Señor viene siendo el fundamento de todo lo que hacemos. Cuando hacemos algo en la iglesia, la palabra de Dios es el fundamento. Abrimos ministerios de acuerdo a las necesidades de la iglesia, pero van de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, porque ese es nuestro fundamento. Y luego vienen los que son los consolidantes, número 2, y esos son dados para consolidar y desarrollar espiritualmente la obra iniciada por los apóstoles. ¿Quiénes son estos? Los evangelistas, pastores y maestros, lo que leímos en Efesios 4, del 11 al 12.
Entonces los apóstoles y profetas pusieron el fundamento, como dice Efesios 2:20. Ellos pusieron el fundamento. Pero en Efesios 4 dice que ellos dejaron evangelistas, pastores y maestros. Esos son los consolidantes. Luego están los manifestantes. Estos son los que hacen los dones sobrenaturales, que están dados con el propósito de manifestar la realidad de la resurrección de Jesús y efectuar señales que lo acreditan. Y esos son los testimonios orientados a los no creyentes. Estas señales no fueron dadas para los creyentes. Los creyentes creemos por fe de que Cristo murió en la cruz. No tenemos evidencia de todas estas cosas, pero lo creemos por fe. Hay muchas evidencias que han podido sacar, pero no todas las evidencias. De manera que nosotros creemos por fe. Dice la Biblia que más bienaventurado es el que creyó sin ver. Sin ver. Entonces, están los manifestantes, que son los que Dios les ha dado estos dones. ¿Cuáles son estos dones sobrenaturales? Lenguas, milagros y sanidades. Y eso está en 1 Corintios 14:22, porque fue una señal para los no creyentes. Las lenguas fueron señales para los incrédulos, no para los creyentes. Eso dice 1 Corintios 14:22. Entonces, vimos la semana pasada que los dones son regalos de Dios. Pero luego dice, tenemos otro más y es los dones de servicio. Vimos los fundantes, que son los apóstoles y profetas, los consolidantes, que son evangelistas, pastores y maestros, los manifestantes, que son las lenguas, milagros y sanidades, y luego están los dones de servicios, dados para el servicio general en la iglesia y la edificación mutua entre creyentes. Estos son el resto de los dones. Si van a Romanos 14, dice en el versículo 19, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. A la mutua edificación. De manera que tenemos que edificarnos mutuamente. Pregunta, ¿estás edificando a algún hermano en tu iglesia? ¿Estás siendo edificado por algún hermano en la iglesia? Dice la Biblia que tenemos que edificarnos mutuamente. Los dones fueron dados por Dios para la edificación primordial de la iglesia. No se reciben por méritos personales, ni se otorgan por el deseo del individuo que lo está pidiendo, sino que es conforme a la sabiduría, soberanía y propósito de Dios por el Espíritu. Dice que ha sido por la gracia de Dios que nos ha sido dada. Él es el que ha repartido como Él quiere. Él reparte esos dones como Él quiere. Es bueno desear ser útil en las manos del Señor, pero es malo desear ser útil para ganar algún privilegio o para que te reconozcan. Eso es pecaminoso. Tú puedes tener un deseo y confundirlo con un deseo sano, pero realmente puede ser un deseo de ser reconocido y que los demás vean lo que estás haciendo. Entonces tenemos el compromiso y la responsabilidad de usar nuestros dones para la edificación de la iglesia. ¿Se acuerdan cuál fue el propósito principal de nuestros dones? La semana pasada. La edificación de la iglesia. Mis dones son para la iglesia. Los dones míos no son para mí. Los dones tuyos no son para ti. Los míos son para ti y los tuyos son para mí. Yo te edifico a ti, tú me edificas a mí. Tú me edificas a mí. Incluso las alabanzas que cantamos, las cantamos con el propósito de ser edificados. Yo soy edificado cuando te escucho alabar a Dios. Las alabanzas mencionan las verdades de Dios y eso nos edifican a cada uno de nosotros. En Romanos 15:2 dice, cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Para edificación. Romanos 15:2. Los dones son para la edificación de la iglesia. Pregunta, hermano, ¿tú te ves como un regalo para la iglesia? ¿Tú te ves como un regalo para la iglesia? ¿Realmente tú te ves como que Dios te va a usar a ti como un regalo para el beneficio de la iglesia? ¿Que Dios te trajo a salvación para hacer una bendición para la esposa de Jesús? Porque eso es realmente lo que de la manera que nosotros nos tenemos que ver. Nos tenemos que ver como un regalo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Como un regalo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Dice en 1 Corintios 12:7 que la manifestación del Espíritu es dada para provecho. Para provecho. Provecho, beneficio. ¿De quién?
del cuerpo. Es lo que dice 1 Corintios 14:12. 1 Corintios 14:12. Dice, así también vosotros pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Para edificación de la iglesia. ¿Anhelamos dones espirituales? Ya Dios nos ha dado dones espirituales. Y tienes que abundar en ellos, ¿sabes para qué? Para la edificación de la iglesia. Es pensar, ¿cómo puedo ser yo de edificación a mi hermano hoy? Es por eso la analogía de que somos un cuerpo. Somos un cuerpo y cada uno tiene diferente función. Vuelvan a Romanos 12. Romanos 12 dice, porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Cada miembro tiene una función diferente. Debes de pensar en tu función como importante para la iglesia. Los dones tuyos son importantes para la iglesia. Dios te los dio para que los uses, no para que los escondan. ¿Ustedes se acuerdan de la parábola que Jesús dio acerca de los talentos? Dios dio unos talentos a un grupo de hombres. Y a uno le dio, creo que fueron 10, al otro creo que le dio 5 y al otro creo que le dio 3. Y al que le dio 3, dice que al que le dio 10 lo multiplicó doblemente de lo que había hecho. Al que le dio 5 también lo multiplicó. Y al que le dio 3 lo escondió. Lo escondió. Y el Señor castigó severamente a ese que no multiplicó sus dones. Los dones, yo sé que estaba hablando acerca de talento. Talento en la Biblia es una referencia a una medida de peso, de dinero. Pero Jesús lo estaba usando como un ejemplo de usar o mantenernos activos en la obra del Señor. Mantenernos activos en la obra del Señor, de ser útil en las manos del Señor. Es lo que dice Pablo en 2 de Timoteo 2:21, dice, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Instrumento para honra, útil al Señor y dispuesto. ¿Tienes disposición para servir al Señor? Dice Pablo que si tú te limpias de estas cosas, vas a tener disposición. Vas a tener disposición. No solamente que vas a poder identificar tus dones, sino que además de eso vas a tener disposición. Tú tienes que saber que Dios te ha puesto como importante y no comparar tus dones con los de alguien más. Ni ver tus dones como mejor, ni minimizar los dones de otros. Ni verlo tampoco como menos, sino como importante, porque hacer eso es minimizar el poder y la gracia de Dios que Dios está usando a través de ti. La analogía que Pablo pone está en 1 Corintios 12, 1 Corinthians 12, en el versículo 14. Él dice, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estará el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. ¿Lo ven? Como Él quiso. Dios te dio dones como Él quiso. No puedes verlo como menos. Al contrario, tienes que verlo como importante. ¿Sabes por qué? Porque Dios me lo dio, yo lo acepto y ahora por fe lo voy a empezar a usar con toda la autoridad y con toda la capacidad que Dios me ha dado para beneficio de la iglesia. Para beneficio de la iglesia. No lo puedo ver como algo menos. Dice, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Versículo 19, versículo 20. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Son los más necesarios. Cada una parte del cuerpo es importante, hermanos. Es importante. Son necesarios. Yo no puedo agarrar alguno de ustedes que tiene dones y decir, no los necesito. No. La iglesia necesita estos dones. Si es para edificación de la iglesia, quiere decir que se necesitan. Y nosotros debemos de ponerlos en práctica. Estos diferentes dones son dados por gracias y se hacen visibles de diferentes maneras. Ahora vuelvan a Romanos 12. Romanos 12, versículo 6.
Dice en el versículo 6, mitad del versículo: según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Y quiero tomarme el tiempo que me queda para explicar este don y las consecuencias de falsificarlo. Quiero explicar este don y las consecuencias de falsificarlo. El don de profecía tenía la función primaria de poner el fundamento. Como dijimos, los apóstoles y profetas pusieron el fundamento. Es decir, hablar por revelación la escritura para dejarlo escrito a nosotros. Ellos estaban vinculados con los dones sobrenaturales, con los dones de hacer milagros, con los dones de hacer señales, prodigios. Estos dos dones estaban vinculados. Los apóstoles tenían este don junto con los profetas del Nuevo Testamento. Y este don comunicaba la revelación para ser escrita hasta completar todas las escrituras. En unas semanas yo voy a estar hablando con más detalle los dones sobrenaturales, para explicar específicamente la intención primaria de los dones sobrenaturales. Que la gente hoy falsifica los dones sobrenaturales porque quieren crédito, porque quieren prestigio, porque creen que están ganando algo a través de eso, porque la gente se impresiona cuando ve estas cosas. Pero Jesucristo mismo dijo que iban a falsificar estos dones. Y en aquel día muchos iban a venir diciendo: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Muchos iban a venir. Yo profeticé, yo hice milagros, yo eché fuera demonios. Ninguno vino: Señor, yo me arrepentí. Señor, tú cambiaste mi corazón. Señor, yo fui salvo por tu gracia. Ninguno, todos vino: yo hice. Y lo peor de todo es que creyeron verdaderamente que Dios fue el que los usó. Pero Jesús dijo: nunca, escucha bien, nunca os conocí. Eso es una alarma bien fuerte. Pero las profecías tenían un propósito, y era el don del profeta, era principalmente escribir las palabras proféticas que tenemos en este libro. Y voy a usar diferentes pasajes para darles a entender el contexto de lo que estoy diciendo. Por ejemplo, en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21, 2 Peter. Él dice en el versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía, miren cómo especifica, de la escritura, es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, guiados, empujados por el Espíritu Santo. Espíritu Santo. Estas profecías que Jesucristo nos dejó aquí, que Él puso su palabra en los apóstoles, los profetas en el antiguo pacto, ellos decían: palabra de Jehová que vino a mí, palabra de Jehová que vino a mí. Pero cuando lees Juan 1 dice que la palabra del Señor vino a nosotros. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Pero luego dice en el versículo 14, y esa palabra se manifestó, se hizo carne. Esa palabra ya no la tenemos que decir como en el antiguo pacto. Esa palabra ya la tenemos aquí. Es la palabra profética, que es las escrituras. Las profecías no simplemente hablaban del futuro. Las profecías también hablaban o declaraban las cosas que ya estaban escritas en la palabra. Por ejemplo, cuando usted lee 1 Samuel, dice que Saúl profetizó y no dijo nada de futuro. No dijo nada de futuro. Dice que también los sacerdotes profetizaron todos a la misma vez y no dijeron nada de futuro. ¿Qué se entiende que estaban haciendo? Adorando al Señor, citando las escrituras. Profetizar no es solamente ser un vidente que ve el futuro, aunque la iglesia moderna, los falsos predicadores modernos simplemente dicen eso para hacerle sentir a la gente que ellos son alguien que tiene el poder de ver algo futuro. Pero miren lo que dice el capítulo 2, versículo 1, ahí en 2 de Pedro. Dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Dice: como habrá entre vosotros
falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y dice, muchos, hermanos, escuchen bien, muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Estas personas se aprovechan de las demás personas y les prometen falsas profecías. Falsas profecías. Y la profecía fue dada con el propósito de que se escribiera el Nuevo Testamento. Y otra vez voy a explicar esto con más detalles las próximas semanas. Pero principalmente, la gente podía profetizar en el principio de la iglesia porque todavía no estaba escrita la Escritura. De manera que las iglesias necesitaban el don de profecía para poder decir lo que las Escrituras o recibir revelación directa, como el libro de Corintios, Primera de Corintios, estaban recibiendo revelación directa de Dios. Ya no eran las Escrituras lo que tenían, pero Pablo les dejó las Escrituras para saber cómo usar sus dones y estas capacidades que Dios nos dio para usar en la iglesia. Pero Dios lo dejó específicamente para la edificación de la iglesia, para el beneficio de la iglesia, y fue usado para poner en papel lo que Dios quería para nosotros. Lo que Dios quería para nosotros. Ese fue el propósito número 1 de la profecía. Pero el segundo propósito dice en 1 Corintios 14:3 que es para edificación, exhortación y consolación. Edificación, exhortación y consolación. Eso está en 1 Corintios 14:3. Lo voy a citar brevemente. 1 Corintios 14:3. Él dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Versículo 4, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza edifica a la iglesia. Como dije, la próxima semana voy a estar hablando acerca del resto de los dones y la semana siguiente acerca de los dones sobrenaturales, y como última enseñanza voy a usar simplemente de manera especial de los dones de lengua. Pero dice que el que profetiza edifica a la iglesia, principalmente a la iglesia. Ese es el propósito de los dones de profecía. Edificación, exhortación y consolación. Ahora, hermanos, esto no es una revelación directa o nueva del Espíritu Santo, sino que toma la palabra ya escrita y la aplica exhortando, animando y consolando a los creyentes. No es ver el futuro. La gente tiene una morbosidad con querer ver el futuro, por saber qué va a pasar mañana, por saber qué va a pasar después, por saber con quién me voy a casar, por saber ¿será que voy a tener un día seré millonario? ¿Será que voy a poder comprar mi casa? No confían en la soberanía de Dios. No confían en el poder de Dios, que ya Dios lo tiene todo planificado desde antes de la fundación del mundo. Dios tiene un plan y Dios no ha querido revelárnoslo todo. Nunca la profecía fue para decirte realmente todo personal acerca de tu vida. Eso es un adivino. Eso es un adivino. Esa es la mentalidad de los adivinos, de los falsos maestros. Mucha gente va a las iglesias a querer que le den profecías acerca de sus vidas. ¿Qué va a suceder? ¿Será que voy a tener un accidente cuando viaje a California? ¿Y si fue voluntad de Dios que tengas un accidente? No voy a ir a California porque voy a tener un accidente. Ninguno de estos dones era para ver el futuro necesariamente. Tuvo su propósito futuro profético o de poder ver y describir lo que Dios iba a hacer en general para toda la iglesia, no para una persona específicamente, aunque vemos casos específicos donde Él da profecías a personas, hombres que Dios usó, pero nunca fue primariamente para solamente dejarte saber tus caprichos acerca del futuro. Este don tiene aspectos de revelación y a la vez no de revelación. Tenía que ver más con proclamación. Proclamar lo que dicen las Escrituras. Los profetas declaraban cosas que ya estaban reveladas también. Y las proclamaban con autoridad. Por ejemplo, Juan el Bautista.
Juan el Bautista lo único que citaba era el Antiguo Testamento para decir que venía el Mesías. Él no dijo nada que decía sentir a la gente. ¿Será que está diciendo algo futuro acerca de mi vida? Y cuando venían a él, venían a bautizarse. Cuando vino Jesús, lo identificó, este es el Cordero de Dios. ¿Qué citó? Génesis. Cuando Abraham dijo, Jehová proveerá el Cordero. Y él dijo, este es el Cordero. No hizo profecía, no hizo milagro. Pero dice Jesús que no habrá en el reino de los cielos hombre más grande que Juan. Y le llaman profeta. De manera que los profetas declaraban cosas que ya estaban reveladas también. Como un predicador. Preparar el camino. Ser un vocero de Dios. Por eso Juan el Bautista decía que yo soy una voz que clama en el desierto. Una voz que clama en el desierto. Y este don es usado para edificación, exhortación y consolación. Es lo que dice Pablo. Y si se dan cuenta, eso es lo mismo que Pablo le dice a Timoteo que haga con las Escrituras. Miren en 2 de Timoteo, capítulo 3. 2 de Timoteo. 2 de Timoteo, capítulo 3. Versículo 14. Él le dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido que las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y mira esto, útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Capítulo 4, versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que hinches a tiempo y fuera de tiempo. ¿Cómo hace esto? Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Se dan cuenta que es lo mismo que hacía el don de profecía? Edificación, consolación, exhortación. Es el don de predicar la palabra. No recibir un don de poder ver el futuro de lo que va a suceder con cada uno de ustedes. Y lo más gracioso de todo esto, hermanos, que estas personas pueden ver las cosas buenas que van a suceder con las personas y no pueden identificar a una persona en pecado. Cuando los profetas podían, por revelación de Dios, percibir que una persona estaba practicando el pecado. Tienen en sus iglesias gente que cantan en los servicios y están en inmoralidad sexual, pero pueden profetizar un montón de cosas, pero esas cosas no las pueden ver cuando Dios demanda santidad para la iglesia. Y miren lo que pasa. Versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Se buscarán estos falsos profetas que van a decirle lo que ellos quieren escuchar. Versículo 4, y apartarán de la verdad y el oído y se volverán a las fábulas. Versículo 5, pero tú, Timoteo, sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Vas a tener aflicciones porque la gente se van a ir detrás de estas personas. Pero tú haz obra de evangelista y haciendo esto, cumple tu ministerio. Cumples tu ministerio. Falsos profetas, falsos hombres que se llaman a sí mismos profetas. Una vez estaba mirando un meme que salían dos ovejas y le dice una oveja a la otra, ¿cómo yo sé si es un falso profeta? Y la otra oveja le dice, si dice que es profeta, es falso, dice. Estos hombres se llaman profetas a sí mismos, sin que nadie los valide. Se llaman a sí mismos que pueden ver el futuro. Pero eso no era el don de profecía. Un profeta era un vocero público para la iglesia con el fin de instruir, amonestar, reprender, corregir, retar, consolar y animar a la iglesia. En el libro de los Hechos había un profeta llamado Ágabo. Ágabo. ¿Ustedes lo han leído? Ágabo. Y quiero enseñarles en el libro de los Hechos, capítulo 11, miren las profecías que él da. Y como les dije, era necesario, esto es lo que le llamamos la profecía práctica, donde el Señor lo usa para dar quizás una confirmación
y para edificación de la iglesia. Miren lo que dice en el capítulo 11, versículo 27. Y otra vez, una diferencia está entre una manifestación profética y el don de profecía. Pero en la iglesia, para establecer el fundamento, habían apóstoles, como dijimos, y profetas. Y estos fueron los que pusieron el fundamento. Miren lo que dice en el versículo 27, capítulo 11, versículo 27. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Había muchos profetas, no dice el nombre de ellos, pero simplemente nos da el nombre de uno. Y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría un gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Sucedió, se cumplió. Dice versículo 29, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. De una profecía se cumplió y eso produjo edificación para la iglesia porque los hermanos tuvieron preocupación y enviaron de acuerdo a las necesidades de la iglesia. Pero miren la profecía que da, viene hambre. Otra vez puse este ejemplo. 2020, viene el COVID. Todo el mundo a final de año profetizando que es el año de la cosecha, donde los negocios van a estar bien, donde todas las cosas nos van a salir bien, el año de la visión, vas a tener visión. Nadie sabía que venía el COVID. Nadie sabía que venía el COVID. Nadie sabía que venía el COVID. Y estos profetas en la Biblia, cada vez que dan una profecía, era una alarma. Era una alarma de parte del Señor. Este mismo profeta, en el capítulo 21, le da una profecía a Pablo. Pasen al capítulo 21. En el capítulo 21 de Hechos, él da una profecía a Pablo. Y miren lo que dice. Versículo 10, otra vez, trayendo problemas. La gente se asustaba cuando veía un profeta, hermano. Versículo 10 dice, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, otra vez, quien vino a vernos y dice, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Esto fue a Pablo, le estaban rogando a Pablo que no subiese a Jerusalén. Versículo 13. Entonces Pablo respondió, escuchen hermano, esto es una profecía directamente de parte de Dios. Mira la respuesta de Pablo. ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Miren esto, 14, y como no le pudimos persuadir, desistimos diciéndose, hágase la voluntad del Señor. ¿Tú no crees que la voluntad del Señor también trae sufrimiento a nuestras vidas? Pablo dijo, ahí hay cristianos. Y Dios me mandó a predicar el evangelio para que las personas crean. ¿Voy a detenerme porque voy a tener un accidente, porque voy a tener un problema? No. Esa puede ser la voluntad del Señor. Esa puede ser y será específicamente la voluntad del Señor. Y la gente antes le tenía miedo a los profetas. Hoy los aman. Van a verlos todo el tiempo. La gente venía a ver un profeta en el Antiguo Testamento y huían. No, este viene a traer problemas. Oh, este viene a traer problemas. Hoy no. ¿Me voy a comprar una casa? ¿Sí o no? Dime. ¿Me voy a curar? ¿Sí o no? Dime. ¿Por qué no confías en la soberanía de Dios? Y en Hechos 15:32 dice que Judas y Silas también eran profetas. Eran profetas en Hechos 15:32. Dice que ellos dos eran profetas. Miren cómo dice. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, miren lo que hicieron. Consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. No dieron ninguna profecía futura. Consolaron y animaron a los hermanos ¿con qué? Con abundancia de palabras. Esto es lo que hace la profecía, edificación, consolación y exhortación. Con abundancia de palabras. Esta es la palabra del Señor. ¿Por qué la gente, hermano, tiene tanta morbosidad con querer predecir el futuro? La iglesia hoy se ha vuelto cada vez más común, cada vez menos espiritual debido a que están buscando profecías donde no las hay, escuchando supuestamente voces
tienen comezón de oído. Para resumir, hermanos, la profecía continúa hoy, pero no como nueva revelación, sino como una declaración de las palabras proféticas más segura, como dice Pedro, que están en las Escrituras. Es por eso que probamos las profecías. Ahora, una cosa es el don de profecía y otra cosa es que Dios envíe una profecía específica. Hoy es más común pensar que tenemos autoridad en nuestras palabras que la misma palabra de Dios. Quieren declarar por fe. Declarar. Eso es una forma de profecía, hermano. Cuando tú dices, yo declaro que estoy sano y no te sanas, eres un falso profeta. Eres un falso profeta. Yo declaro que está hecho y no está hecho. Eres un falso profeta. Y los falsos profetas, las Escrituras los manda a apedrearlos. Los manda a apedrearlos. Ten cuidado con lo que dices, hermanos. Tú no eres un profeta. En 1 Corintios 14, 37, Pablo dice que si alguno se cree profeta, porque hay algunos que se creen profetas. 14:37, él dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Son mandamientos del Señor, mas el que ignore, ignore. El que ignore, ignore. 14:37 y 38. Gálatas 6:13, que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Y ya quiero terminar con esto, hermanos. Quiero que miren las consecuencias de falsificar el don de profecía de acuerdo a una revelación futura. Porque estas personas tienen este problema de querer ver el futuro. Tienen sueños, revelaciones, nuevas profecías. Y aunque no se cumple, la gente sigue yendo con ellos. Jeremías, capítulo 23. Jeremiah 23. Jeremías, capítulo 23. Miren esta advertencia, hermanos. Y la verdad lo tengo que decir porque han apartado a tanta gente de la verdad. Los han alejado totalmente del propósito del Señor en su palabra. Y la gente sigue buscando estas cosas. Y Dios dejó esto como un beneficio para la iglesia. Jeremías capítulo 23. Miren lo que dice el versículo 9. No lo voy a explicar, simplemente lo voy a citar. Del 9 al final. Dice el versículo 9. A causa de los profetas, mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan. Estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino delante de Jehová y delante de sus santas palabras. Porque la tierra está llena de adúlteros a causa de la maldición. La tierra está desierta. Los pastizales del desierto se secaron. La carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. Porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Por tanto su camino será como resbaladero en oscuridad. Serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. En los profetas de Samaria he visto desatinos. Profetizaban en el nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo Israel. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas. Cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, contra aquellos profetas, he aquí que yo les hago comer ajenjo y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre la tierra. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas enseñanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente los que me irritan. Jehová dijo, paz tendréis. Y cualquiera que ande tras la obstinación de su corazón dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Dios te ama. Cristo te ama. No hay ninguna consecuencia. Versículo 18. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y lo oyó? He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se aparte el furor de Jehová hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de sus corazones. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de su maldad de sus obras.
¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Versículo 25. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacer que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal? El profeta que tuviera un sueño, cuenta el sueño. Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de sus más cercanos. Dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Y cuando te preguntare este pueblo o el profeta o el sacerdote diciendo, ¿cuál es la profecía de Jehová? Le dirás, esta es la profecía, os dejaré, ha dicho Jehová. Y al profeta, al sacerdote o al pueblo que dijere, profecía de Jehová, yo enviaré castigo sobre tal hombre y sobre su casa. Así diréis cada cual a su compañero y cada cual a su hermano. ¿Qué ha respondido Jehová? ¿Y qué habló Jehová? Y nunca más os vendrá a la memoria decir profecía de Jehová, porque la palabra de cada uno le será por profecía, pues perseverasteis la palabra, pues miren esto, pues perseverasteis las palabras del Dios viviente, de Jehová de los ejércitos, Dios nuestro. Así dirás al profeta, ¿qué te respondió Jehová? ¿Y qué habló Jehová? Mas si dijere profecía de Jehová, por eso Jehová dice así, porque dijiste esta palabra, profecía de Jehová, habiendo yo enviado a deciros, no digáis profecía de Jehová. Por tanto, he aquí que yo os echaré en olvido y arrancaré de mi presencia a vosotros y a la ciudad que di a vosotros y a vuestros padres. Versículo 40. Y pondré sobre vosotros afrenta perpetua y eterna confusión que nunca borrará el olvido. Nunca borrará el olvido. Son palabras fuertes, hermanos, contra los falsos profetas, contra todas esas personas que dicen, así ha dicho Jehová, soñé. En el capítulo 5, ahí en Jeremías, versículo 30, él dice, cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Dice, mi propio pueblo así lo quiso. Querían la mentira de estos falsos profetas. Jeremías 5, 31, de 30 a 31. Pedro lo dice, hermanos. Habrá falsos maestros como hubieron falsos profetas en la iglesia. Dios, 5, 30 a 31. Como hubieron falsos profetas. Entonces, hermanos, yo como pastor tengo una función como profeta que es proclamar la palabra del Señor. Usted tiene una función como profeta que es proclamar la palabra del Señor a las personas en el mundo. Tienes una función profética al compartir la palabra del Señor a tus hijos, a tus amigos. Eso es función profética, no profeta. Hablamos de profecía, la profecía que ya ha sido dada. Cristo va a volver, eso es profecía. Cristo regresará y traerá juicio, eso es profecía. Cristo reinará para siempre con su pueblo, eso es profecía. Me han dicho, ¿y ustedes tienen apóstoles? Sí. Pablo, Pedro y los restos de los apóstoles. Los demás, no me importa, dice Pablo. A mí no me importan esos grandes apóstoles. Yo predico a Cristo y a Cristo crucificado. Fuera de ahí, no me importa lo que tienen que decir. No, profecía, eso no está aquí. No me importa. Respeto a todo aquel que pueda pensar diferente, que todavía piensa en sus apóstoles y en sus profetas. Eso a mí no me trae ninguna bendición. ¿Sabes qué es lo que sí me trae bendición? Este libro que es profético y es mucho más seguro. Es mucho más seguro. ¿Cómo hablamos la profecía? Digamos que Dios traiga una revelación el día de hoy con las Escrituras. Y si está en las Escrituras, ¿para qué me lo estás diciendo si está ahí? Está ahí. Entonces, tenemos una función de profetizar la palabra. Esa palabra que fue el fundamento que dejaron los apóstoles. Deja de pedir a Dios que te dé revelación y más bien
medita en las Escrituras, pasa tiempo en las Escrituras, escudriña las Escrituras de Jesucristo, que en ellas tenéis vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Dan testimonio de mí. Ora para que Dios te ayude a entenderla. Ora para que Dios te ayude a aplicarla. Ora para que Dios te ayude a ponerla en práctica. Ora para que Dios te ayude a predicarla y enseñársela a otros. Dios, en su soberanía, puede dar una profecía para la iglesia, pero será para exhortación, consolación y principalmente edificación. Ella redarguye, ella reprende, ella exhorta. Amén. Las próximas semanas vamos a ver el resto de los dones. Y vamos a ver los dones sobrenaturales y sus propósitos. Y como dije, la última semana, de manera especial, enseñaré sobre los dones de lenguas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por cada uno de los dones que tú le has dado a la iglesia, Señor. Creemos que tú nos has dado dones a cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que esos dones que tú nos has dado los pongamos en práctica, Señor. Que nos veamos útiles a la iglesia, que nos veamos como una bendición para la iglesia, que nos veamos como una edificación para la iglesia que tú has dado, Señor. Padre Santo, que seamos de bendición a otros, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir tu palabra, a ponerla en práctica, Señor. Y como dice, Padre Santo, ese don de profecía, usarlo conforme a la medida de la fe. Que con fe vayamos y predicamos el Evangelio. Que con fe digamos, así dice el Señor, porque así está en la palabra. Padre, ayúdanos a confiar en ti y a tener la confianza de que tu palabra es más segura que cualquier experiencia que podamos tener, Señor. Ayúdanos, Señor, que si tú nos das alguna experiencia, Señor, como dice Pedro, yo no dependo de las experiencias, sino de la palabra que es más segura que mis experiencias. Ayúdanos a confiar en ella, ayúdanos a amarla y a ponerla en práctica, porque Padre Santo, ella fue inspirada por tu Santo Espíritu. Decimos que queremos honrar a tu Espíritu y en la práctica lo deshonramos. Ayúdanos a honrar tu palabra que fue inspirada por tu Espíritu y ella es más segura. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, Señor, te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén.